Hola, mi nombre es Antonella Morales, soy una mujer migrante, activista, defensora de los derechos humanos. Soy una mujer que viene de un desplazamiento forzado, ¿verdad? Nací en Panamá y quedé viviendo en Costa Rica y de ahí nació mi activismo, estando en un país donde no conocía nada y mis derechos eran violentados y ahí comenzó mi activismo, ¿verdad? De ahí nació Antonella Morales. Tenía 20 años en ese momento, donde, vamos a decir, no sabía mucho de la vida. Vine con una compañera, la compañera se regresó a Panamá, a mi país, y quedé sola. Entonces, los primeros años para mí fue muy difícil. El vivir en hoteles, el vivir en lugares precarios, donde usted dice, esto yo no lo quiero para mi vida. Entonces, esto nos pasa a las mujeres trans, el no tener una cédula de identidad. Ya el no existir en este momento, porque quizás salí corriendo de mi país, quizás en este momento yo no sabía que tenía que llevar una documentación para el lugar donde me iba, quizás salí huyendo forzadamente porque me querían matar, porque tenía muchos problemas. Esto hace que la población migrante sea una población muy expuesta. Y no tenemos nada de allá porque, vamos a decir, no pertenecemos al país y con solo usted no tener un documento de identidad, usted no puede ser ni siquiera atendida en un centro médico, ¿verdad? Pues vine como trata de personas, yo pensaba que era como muy amigable la persona que me traía, pero igual tenía que pagarle, ¿verdad? El tiempo, todo lo que ellos me prestaron para poder venir a Costa Rica. Entonces, ahí empieza mi vida, donde empiezo el comercio sexual, ¿verdad? Ahí comienza la vida de Antonella Morales, en una mujer que nunca pensó ejercer el comercio sexual porque para mí era como muy difícil, ¿verdad? Y creí que nunca me iba a pasar, pero al llegar a Costa Rica, no tener ninguna herramienta de cómo sobrevivir, mi vida se convierte en una mujer que ejerce el comercio sexual. Cuando usted trabaja en el comercio sexual, usted no sabe si va a volver a su casa el día siguiente. Porque vamos a decir, usted está expuesta a que las personas hagan con usted lo que usted quiera. Vamos a decir, teníamos problemas de que personas venían y nos tiraban cosas, te agarran como tiro al blanco. Vamos a decir, en este momento tú eres como un objeto para las personas, ¿ya? Usted no sabe si una persona hoy le dio ganas de matarla y usted dice, tiene el derecho de, porque vamos a decir, no tienes la protección de nadie, no sabes si el día siguiente vuelves a la casa o no. Entonces creo que las mujeres estamos tan vulnerables en el lugar donde trabajamos que no sabemos si el día siguiente vamos a estar vivas. Yo le cuento a las compañeras que nunca había consumido drogas, ¿verdad? Y al comenzar a ejercer el comercio sexual, tuve que consumir de todas las drogas que yo nunca había consumido. Entonces creo que para las mujeres trans, una de las partes más difícil que usted quizás nunca piensa que va a pasar es el entrar al mundo de las drogas, ¿verdad? Donde usted tiene que tener relaciones sexuales con una persona que a usted no le gusta y la única manera que usted lo logra es consumiendo alguna droga, tomando alcohol, consumiendo cocaína o marihuana, ¿verdad? Cada quien tendrá alguna droga que le gusta más y esa es la que usted en ese momento utiliza para poder sobrevivir, porque en realidad la calle es como una selva de cemento donde usted tiene que sobrevivir. Todos estos años nosotros no teníamos nadie que nos hablara de prevención, nadie que nos hablara de usar un condón, nadie que nos hablara de VIH. Entonces, vamos a decir, el día a día usted lo vivía como un animalito salvaje, ¿verdad? De que, vamos a decir, ibas a trabajar, pero no sabía las consecuencias que venían, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, no teníamos información y creo que allí fue donde nosotras vinimos, entramos para poder que las compañeras tuvieran opciones de vida. El que violen tanto nuestros derechos hace que nosotras nos reunamos, que nosotras queramos cambiar la vida de las mujeres trans, porque nos damos cuenta de que las mujeres trans somos seres humanos y no es lo que las demás personas dicen, que las mujeres trans solo existían en las noches, ya. Nosotras existimos todos los días, somos seres humanos igual que todos, ¿verdad? Entonces tocamos las puertas de la Caja Costarricense de Seguro Social y ahí conseguimos que nos dieran
condones, ¿verdad? Para las compañeras. Pues no solo eso necesitábamos nosotras, porque en realidad las mujeres trans no solo somos comercio sexual, y creo que teníamos otras cosas que hacer. Primero la compañera era periodista y ella dijo, yo les puedo dar clase a las compañeras, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que dos compañeras querían estudiar y pues empezó a dar la compañera a darles la clase. Entonces ya no eran dos, sino eran 5, ya después no eran 5, sino eran 10. Entonces lo que hicimos fue que ir a la universidad y con los TCU, ellos hacen sus horas, ¿verdad?, que tienen que dar en las universidades. Entonces empezamos a tener relación con los TCU y ya empiezan a venir a dar clases a las compañeras, ¿verdad? Hoy día tenemos matriculadas 70 compañeras. Descubrimos también que las compañeras eran muy inteligentes, vamos a decir, no era una tierra seca, era una tierra fértil de la cual teníamos que aprovechar y poder sembrar en estas compañeras una forma de que yo eligiera qué decido ser. Ya no solo el comercio sexual es mi opción de vida, sino que con estudiar yo puedo elegir qué carrera coger, dónde quiero trabajar, cómo lo quiero hacer. Tener un trabajo digno para la población y para las compañeras, eso sería lo esencial para nosotros. El tener una vivienda digna para las compañeras, eso sería esencial para nosotras. El tener derechos para todo es lo que yo quiero y lo que viviría en paz, creo.